Buenas noches nuevamente. Estamos hablando del tema de devolución de bienes. No le había puesto ahí grabar. Es el número 8 de nuestro programa, ¿no? Les estaba comentando rápidamente que el Estado de México al principio de año hubo un operativo que agarraba parejo, restaurantes, bares y posteriormente barberías. También ponía el ejemplo de que sin cateo entran a un restaurante bar, sin cateo abren una cortina o traen una orden de cateo, van a un inmueble, esa orden se las dio el juez y la desarrollan aparentemente conforme a derecho, ¿no? En este caso, si ustedes se presentan a una audiencia inicial, verificar la orden que solicitó el MP, la orden que expidió el juez y el acta circunstanciada de cateo. ¿Por qué insiste mucho en eso, maestro? Porque como me pasó aquí en una clínica funeraria, ¿no? Porque es un negocio donde reciben cuerpos de canes que le remiten las veterinarias ya fallecidos y para la petición del cateo, el MP se basó en un informe de investigación de la Policía de Investigación que dijo que se presentó al lugar y un fuerte olor fétido, que se acercó una vecina que no quiso dar su nombre, señalando que se escuchaban aullidos y ladridos y maullidos o como se diga, ¿no? Puro invento. En este caso en específico, cuando yo solicité la devolución del inmueble, dijo la MP, es que ahí había cuerpos en descomposición. Sí, su señoría, porque el MP puso una patrulla previa al cateo, lo cual de suyo es ilegal, que le impidió a mi cliente ingresar y seguir con su negocio, con sus actividades, con su oficio, ¿no? Y entonces el juez comprende y se imagina en su mente la patrulla afuera del negocio y no te puedes acercar, pero todavía no está la orden de cateo. Eso es ilegal y ya tendremos que demandar por la vía civil a la fiscalía. ¿Sí me explico? Entonces, si lo ponen 2 o 3 días antes la patrulla en la entrada y no puedes pasar y no te vas a acercar, pues evidentemente que se descompusieron los cuerpos. Entonces, les he venido repitiendo durante varias semanas a todos ustedes que deben de poner mucha atención. Y luego yo agarro un papel ilustración que tengo de aquel lado, pero ahora me regaló mi hermana un blog. Ocasionalmente, no siempre, ¿eh? Además, es mi estilo y eso no quiere decir que ustedes lo lleven. Entonces, en este tipo de blog, agarro un plumón de tela como estos y en esa audiencia le mostré al juez 30 días, su señoría, del resguardo. Y en la siguiente hoja le puse 15 familias, un mes sin trabajar, 150,000 pesos de salarios que debe de cubrir el Ministerio Público, ¿no? Cuando el juez resolvió en su momento, dijo, tal como lo mostró el defensor en su ilustración, pues ya son 30 días, ¿no? Esta parte de mostrar una imagen, pues no está contemplada. Claro, eh, en juicio ofreces tus medios de prueba y puedes señalar material meramente ilustrativo, ¿no? Material de apoyo. Pero pues aquí no estamos en juicio, pero yo de repente hago este tipo de cosas que no quiere decir que se las esté sugiriendo. Lo que sí les recomiendo es que lean y pidan la solicitud que hace el Ministerio Público, la orden del juez y el acta circunstanciada de cateo. En este asunto que les estoy comentando ahorita, pegaron en la puerta la orden de cateo. Entonces, en este asunto yo le di intervención a mi investigador privado porque la gente pudo contratarlo. Un ex, le llaman en la PGR Yankee, subdelegado estatal de la Policía Federal Ministerial, en este caso de Jalisco, Guerrero y de Baja California, ¿no? Él ya no está en la fiscalía,
y es investigador privado, ¿no? Le di intervención por diferentes motivos, pero cuando nos enteramos del cateo, él va y le toma foto a la orden de cateo, no la despegó, nada más le tomó foto y cuando me la manda me doy cuenta que le prohibieron asegurar al MP. No puedes asegurar el inmueble, ¿no? O sea, un juez especializado ahí en cateos en Toluca, muy, muy digno, ¿verdad? Y entonces yo inmediatamente el lunes pedí el levantamiento del aseguramiento porque vi que había una patrulla y una cinta amarilla. El lunes, sin yo conocerlo, el juez le requiere al Ministerio Público y el martes le informa que no está asegurado, que está resguardado porque destrozaron la chapa. Ni el juez ni el MP me notificaron nada a mí, no obstante que al MP le pedí levantar el aseguramiento. Le valió gorro. Hasta el viernes que tenemos acceso a la carpeta digital, porque en el Estado de México puedes tener acceso a la causa penal, igual que en Nuevo León, y en Nuevo León la ventaja es que también a la carpeta de investigación, ¿no? O sea, ahí van mucho más avanzados. Entonces me doy cuenta lo que contestó el MP. No, pues no está asegurado. Ah, pues entonces en su momento le pedí al juez una audiencia para levantar ese resguardo ilegal, ¿sí? En la audiencia que hubo en ese asunto de control de detención, porque habían detenido dos personas que viajaban en una camioneta de ese negocio días antes, le dije al juez, esto ya es otro punto, aquí está el dictamen pericial del perito oficial de la fiscalía que dice que no hubo maltrato, que ya están muertos. Si ya está muerto el cuerpo, pues no hay maltrato, tienes que estar vivo, ¿no? Y total que no califica de legal la detención. Para quienes no son de aquí del Estado de México, bueno, eso sucede en todo el país, saliendo en libertad, los vuelven a agarrar por una orden de localización y presentación de otro municipio y como se resisten, los retienen 48 horas, es decir, los detienen por haberse resistido, ¿no? Entonces yo me digo, pues si es ilegal lo que estás haciendo, ¿por qué no me voy a resistir? Claro que la resistencia es de que si X1 va a ser objeto de una detención y X2 interviene, X2 puede resultar por resistencia de particulares, pero no tú mismo como X1, ¿no? Ese es un punto al margen. Duraron 48 horas y los soltaron porque no les obsequiaron ninguna orden de aprehensión. Después viene lo de la devolución del inmueble, que sucedió lo que les estoy platicando ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Este, llega tu cliente y le aseguraron un inmueble o un vehículo. Lo platiqué esto aquí hace 2 meses. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues lo primero que vas a hacer es meter un escrito Sí, que les voy a compartir en un momento. gobierno amarillo y A rojo. ver, Rogelio, Ya ¿quieres ves, decir algo? ¿O se te prendió? no podemos señalar. Se prendió, perdón. Ok. Bueno, digo que lo primero que tienes que hacer, porque el juez de la Ciudad de México te va a pedir, cuando le solicites audiencia, que le digas, y también en el Estado de México, ¿no? Ah, porque antes te daban la audiencia ipso facto, pero ahora ya no, ahora te previenen, si es que no das la información. Dime la fecha en que solicitaste la devolución y el acuerdo de cuando te negaron la devolución, ¿no? Si se los das o no se los das, antes de fijarte en la audiencia le van a requerir al Ministerio Público. Dime qué calidad tiene José Manuel Saucedo en esa carpeta, ¿no? Me acaba de ocurrir hace 15 días en otro asunto de la Ciudad de México para la devolución de un departamento. Le pregunta el juez al MP, dime qué calidad tiene el maestro Saucedo, bueno, como si yo fuera el peticionario, ¿va? Y yo inmediatamente le dije, no, 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 no. Yo no soy imputado ni soy víctima. De una vez yo se lo digo a usted. Soy un tercero extraño, tercero interesado, porque el MP le va a decir que no soy parte. No, pues no soy parte, imputado u ofendido víctima. Soy un tercero interesado, su señoría.
En ese otro asunto, efectivamente el MP le responde, no es que él no es imputado y no tiene reconocida ninguna calidad, y le dijo el juez, pero dime dónde está, a quién tiene en disposición el departamento, ¿no? Y detienen a un roomie por la desaparición del otro roomie, y el hecho ni siquiera ocurrió en el departamento, y está asegurado, ¿no? Pero mucho ojo con eso, porque habrá jueces que si no eres el ofendido o la víctima, no te van a querer dar audiencia. Ya me ha tocado, ya se los comenté una vez. No te puedo dar audiencia. Ok, amparo indirecto. El juez de distrito, no agotaste el principio de definitividad, no te admito tu amparo. ¿Qué procede? Vuelvo a generar otro acto. Pido audiencia, no me la dan, interpongo revocación y luego al amparo y ya hasta me concedieron el amparo. Y como les dije esa vez, pues ya me lo concedieron 4 meses después, cuando ya me había puesto yo de acuerdo con el Ministerio Público, ¿no? En ese asunto no se trataba precisamente de una devolución de un inmueble, pero sí requería yo control judicial, tutela de derechos. Para que ustedes estén muy atentos cuando vayan a solicitar, ¿sí? Cuando vayan a solicitar eh, una audiencia de control judicial, tutela de derechos, pues no van por parte del imputado probablemente o no van por parte de la víctima ofendido, sino de un tercero, generalmente en los bienes, inmuebles, ¿no? ¿Por qué? Porque si fueran por parte de la víctima ofendido, cuando se trata del no ejercicio, abstención de investigar o criterio de oportunidad, pues ya nos queda claro el 258. Eso no hay problema y se tendrán que fijar que tienen 10 días enseguida del acuerdo, ¿no? Pero muchas veces no hay esas determinaciones y no es el 258, ¿sí? Es el 216, por ejemplo, cuando proponen actos de investigación, ¿sí? Dile a Ulises que no se conectó. Podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días a la fecha en que sea formulado por el Ministerio Público. Un segundo, ¿eh? Acceso a los registros y a la audiencia inicial. Esa es una interpretación armónica. Una vez convocados a la audiencia inicial, si no les dan copia, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. 219. No es que aplique exactamente al caso concreto, porque para nuestro caso concreto no hay un artículo, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía, primer punto, acudir al Ministerio Público por medio de un escrito para solicitar la devolución del inmueble o del mueble. Dos, bueno, dos, comparecer a ratificar. Ya no existe la ratificación en el Código Nacional, pero el MP requiere ratificar para cerciorarse de tu identidad. Entonces, se tolera, ¿no? Entonces, ratificas. Tres, esperar el acuerdo. Y ahí es donde te mandan directamente a la fregada, ¿no? Ah, entonces ahora sí, ante esto, pues vas a acudir a un juez de control. Repito, hay jueces en la Ciudad de México que no me dan audiencia, revocación y amparo. Un juez federal en Toluca me dio audiencia, pero dijo, a ver, dígame el fundamento de su control judicial tutela de derechos. Su señoría no hay. Fundamento es como su auxiliar de sala, tampoco hay un fundamento que tenga auxiliar de sala. Bueno, está bien, te escucho. Y entonces ya le di ahí como 14 jurisprudencias que les voy a compartir ahorita. Y me dijo que él no tenía la competencia para poder resolver ese tema. Entonces me fui al amparo indirecto, un asunto de una gasera. Luego el MP federal le dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar. Ya me acreditaste con documentación. Probablemente pues, te la devuelva, ¿no? Entonces me pidió a mí mi alianza estratégica, al abogado al que yo estaba apoyando, que me desistiera del amparo. Ya no supe cómo se resolvió. Pero sí tengo dos sentencias a favor que también se las voy a compartir. Entonces les voy a compartir tres cosas, ¿no?
Estas dos sentencias, donde el juez de distrito nos da la razón, la petición de la audiencia y unas pautas para que ustedes les sirva como una pequeña guía o libreto en lo que van a solicitar. Entonces, recapitulando, hacer la solicitud por escrito, ratificar, esperar el acuerdo y acudir al juez. ¿De acuerdo? Ahora, a lo mejor en alguno de esos asuntos hubo una audiencia inicial porque encontraron droga o un arma. A lo mejor ustedes tienen la oportunidad de participar en esa audiencia inicial y su labor o, o tarea es el control de detención, ¿no? O a lo mejor las dos actividades, porque ya me pasó a mí. Y ahí está en mi canal de YouTube. Un cateo para asegurar marihuana, porque la gente empezó a oler marihuana y ya estaba harta del vecino y dan aviso a la policía y solicitan un cateo y comparecen, se presentan en un departamento aquí en Atizapán, Estado de México, este, pero las plantas estaban en unas macetas en la azotea. Desafortunadamente detienen al papá. El hijo tenía permiso de la COFEPRIS y le da la COFEPRIS autorización. No, nunca te la dan, pero te vas al amparo y te la dan con base en el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En la audiencia inicial, pues cometió un pecado capital la Ministerio Público que fue nada más designar un testigo. Primer punto. Segundo punto, que el cateo no se lo dieron para la azotea, se lo dieron para el departamento. Dos, se califica de legal y el cateo es ilícito por violar derechos humanos, ¿no? Es muy sencillo. La Constitución dice que debe haber dos testigos. El Código Nacional dice que debe de haber dos testigos de la diligencia y el juez que les dio el cateo dijo que debe de haber dos testigos. A ninguno de esos tres les hizo caso la Ministerio Público. Ah, pero después vino el tema de la devolución del departamento. Porque muchas veces la fiscalía vale gorro, ¿eh? Es una casa habitación, te saca y te pone los sellos de que no puedes pasar. Pero en fin, entonces, quiero que agarren un cuaderno y una pluma, por favor, porque si digo, este, que no hay fundamento, pues ¿qué vamos a hacer, no? Ahí les va lo que le pueden decir al juez. Anoten, por favor, porque les dije que les voy a compartir las jurisprudencias también. De eso me acordé ahorita, ¿no? Anoten, por favor. Artículo 16 y 17 de la Constitución y el 134, fracción 2. Deberes comunes de los jueces. 134 dijo. Sí, fracción 2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Desde que inicia con la denuncia de la querella hasta el final del juicio. Dice el artículo 211, etapas del procedimiento. La de investigación número 1, la intermedia 2 y la de juicio 3. Esas son las etapas. Bueno, entonces, ya tienen ahí el 16 y 17 de la Constitución, que no les voy a dar lectura ahorita, del 134, fracción 2 que ya les di. Recuerden el 17 que ya mencioné. Este, estoy buscando aquí. Bueno, también puede ser el 134, fracción 1.
resolver los asuntos sometidos a consideración con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero si ya les dije esos, entonces pues vamos anotando del 4 al 9 y 44, 52, ¿no? Características y principios rectores del procedimiento. Principio de publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. Y luego nos vamos al 44. Oralidad de las actuaciones procesales. ¿Y qué dice el 52, más Saucedo? Disposiciones comunes a las audiencias. ¿Sí? Ese es el fundamento que podría aplicarse para esta audiencia. Pero ¿por qué no un derecho a la defensa en el marco de un procedimiento penal? Lo que está reconocido en los artículos 17, 20, apartado A, fracción 5 y apartado B, fracciones 4, 6 y 8. Y agréguele ahí el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Un segundito. Bueno, entonces, ya quedamos que si ustedes pudieron participar con el detenido, pues van a ver la carpeta, van a intervenir para el control de detención y de ahí van a ir analizando el tema de la devolución del inmueble o del bien mueble. Pero ¿qué sucede si pues nunca participaron eh, en esa carpeta, ¿no? A veces sucede que, oiga, atienden un asunto hace un mes, 2 meses, 3 meses y no avanza y no me han devuelto mi bien. Ah, bueno, lo que van a necesitar evidentemente es copias de la carpeta de investigación. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Ya lo saben, eh, leer 3 veces la carpeta, ¿no? Verificar que, cuál fue el motivo del aseguramiento. ¿Se encontró algo o no se encontró algo? ¿Se encontró porque hubo un cateo o no hubo cateo? Porque a mí me ha tocado solicitar la devolución de inmuebles donde no encontraron nada y así aseguran. En este último de la clínica funeraria canina, le dije al juez, ese resguardo, su señoría, porque no vengo a pedir que levante el aseguramiento, vengo a pedir que ordene el levantamiento del resguardo. Ni siquiera está contemplado en el Código Nacional. No, si es que el peticionario no me ha traído el permiso municipal, el predio. No, 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 su señor. Esos son temas municipales administrativos no propios del MP. El que tiene que andar investigando si tengo concesión o si tengo un permiso municipal o de la alcaldía. No, no, no es sus funciones. ¿Sí? Entonces, pues muy abusados por ahí. Ahora, vámonos a pasar a que el juez, pues ya les dio audiencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya les dio audiencia. ¿Sí? Bueno, hay formas, pues, de exponer al juez tus pretensiones. ¿No, Héctor?
Héctor, ¿sí o no? Así es. Ok. De hecho, maestro, yo tengo una duda, perdón, me integré tarde a la clase. Oye, me refería a Hugo, ¿eh? Ay, perdón, perdón, No, pero porque bueno, yo qué tengo una bueno. duda también. No, no te preocupes, Héctor Daniel, procede, adelante. Este, Es que dijo Héctor, yo también me llamo Héctor. Sí, 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 ah, hay ya. 3 Héctors. Yo tengo ahorita un tema, me están pidiendo la asesoría, maestro, para el tema de la devolución de un vehículo. Sí. Es un tema en una carpeta de un homicidio. El vehículo, pues en realidad no tuvo que ver, lo trasladaron apoyándolo y desafortunadamente fallece en el hospital. Comparecimos al MP de Lerma, acreditamos la propiedad y solicitamos la devolución. Eso fue hace una semana, un poquito más, pero ahorita fui, chequé, en teoría, pues yo creía que me tenían que acordar, pero me dice el MP que ya no tienen pendiente ninguna diligencia o peritaje, pero pues por lo delicado que es el asunto, pues no me lo puede autorizar todavía. Ahí en ese sentido, maestro, pues no sé cómo presionar yo al Ministerio Público si en teoría yo ya hice lo correspondiente, o creo yo que ya hice lo correspondiente. Hay dos rutas, el amparo indirecto, eh, o audiencia de control judicial tutela de derechos, ¿no? El problema del amparo indirecto es que tienes 10 días, perdón, 15 días hábiles para presentarlo y muchas veces pues se te va. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Lo oprimiste sin Ah, querer? sí, no, buenas noches. Quiero aclararles a los compañeros, tienen que tener en las audiencias muy claro o solicitar al Ministerio Público que nos indique un aspecto fundamental. Dentro del bien asegurado, ¿qué representa el bien asegurado? ¿Es un instrumento, es un objeto o es un producto? Porque en muchas ocasiones no nos aclaran qué es, o sea, por qué se hizo el aseguramiento. Y en el amparo me ha tocado en muchas ocasiones que el juez de distrito nos obliga o nos obligaba a asegurarle o a tener la certeza de cuál de los tres es, y si los tres, porque puede ser que los tres figuras concurran en el mismo objeto, que le aclaren en ese momento este, por qué esa figura cabe en el mismo instrumento las tres opciones. Estamos hablando del artículo 229 del Código Nacional. Aquí, si me permiten, ahorita, ya que surgió el tema, yo quisiera preguntarles ahí, perdón por la ignorancia, pero en teoría yo llegué, acreditamos el bien, solicitamos, pedimos que si no, todavía no había, bueno, si ya no quedaban pendientes acciones o peritajes por hacer, se me devolviera. Entonces, mi duda es aquí, ¿el MP estaría obligado a contestarme, ya sea procedente o no procedente? El MP estaría obligado a contestarme, a acordar de acuerdo a mi petición el si es viable o no es viable, o definitivamente yo tendría que subsanar a lo mejor un detalle como lo que acaba de decir el licenciado. A lo mejor por ahí puedo checar, se me hace que me faltó algún A detalle. ver, Héctor Daniel, ¿qué dice el 216? A ver, dale lectura. Voy, maestro. 216. Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considere pertinentes, útiles útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Sí, aquí está, ¿no? Pues en el término de los 3 días. Ahora, el 129.
129, Código Nacional de Procedimientos Civiles, Penales, perdón. Debe de ser objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida a la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso o bien la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución de la condena más leve que aquella que sugiere la acusación. Cuando éstas surjan los elementos que conduzcan a esa conclusión de conformidad con lo previsto en este código. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público, dentro del plazo de 3 días, resolverá de dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitará la comparecencia del imputado y ordenar su aclaración cuando considere que es relevante esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Eso es lo que nos dice el 129, maestro. Entonces, sí, entonces tiene 3 días el MP. Punto. Tiene 3 días el MP. ¿Alguien más iba a decir otra cosa? Perdóname. Sí, maestro, ¿si me escucha? Sí, Ok. Eh, a ver, yo traigo ahí una contradicción ahí, o no me queda bien claro, que cuando ahorita en este momento que si llegó un choque y fueron a asegurar los vehículos en diciembre y de nueva cuenta lo nombran como asesor ahorita en este momento, va ante el Ministerio Público para que regrese el vehículo asegurado, pues yo siento de que cuando nos dé la negativa podemos ir al amparo, o no precisamente cuando recogieron el vehículo. Se fue su audio, maestro. 2017 empecé a dar clases por el sistema de videoconferencia y no prendía las cámaras, nada más aparecía mi cara, ¿no? 3 años antes del boom del Zoom y todavía se me pasa lo del micrófono, ¿verdad? Este, una disculpa, ¿no? Y luego pasa en las audiencias de ahí, pero ahí es más penoso, ¿no? Este, al mismo tiempo estaba aquí contestando el chat, ¿no? Entonces, pues el amparo te va a tardar 6 meses, siempre es más fácil, eh, siempre es más fácil control judicial, tutela de derechos, ¿no? Entonces ya quedan 3 días. Ahora bien, les decía yo que ya cuando estén en la audiencia, em, ¿qué van a hacer? En la Ciudad de México me ha tocado que de una misma carpeta han intervenido 2, 3, 4 jueces, pues para que no se contaminen supuestamente, pero pues quiere decir que llegan a la audiencia y no saben ni qué onda con ese asunto, ¿no? En el Estado de México parece que va siendo el mismo juez. Desde la audiencia inicial, la auto de vinculación y la investigación complementaria a la etapa intermedia, ¿no? Pero como quiera que sea, como quiera que sea, tienen que exponer los antecedentes, ¿sí? Su señoría. En este asunto se dictó auto de vinculación a proceso en fecha tal por el hecho que la ley señala como delito tal en contra de tal persona, ¿no? El imputado puede que sea el propietario poseedor del bien, o a lo mejor es un tercero. Oiga, maestro, ¿y qué va a pasar cuando no se judicializó? ¿No? Eso te lo va a decir el cliente. No, aquí no hubo detenidos, aquí nada más pusieron el sello y primero tienes que investigar qué MP puso el sello. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero si hubo detenido, entonces vas a dar esos antecedentes.
Se fijó como plazo de investigación 3 meses y total que el Ministerio Público decretó el aseguramiento de tal lugar. Este, acá abajo tengo un expediente en donde le dije al juez, como usted conoció de la audiencia inicial, nos vamos a ir un poquito más rápido, pero le voy a dar la información básica que usted requiere como un antecedente. Lugar del inmueble, ¿sí? Fecha del aseguramiento, fecha en la que pedí la devolución y fecha en la que no me la acordaron de conformidad. Oiga, maestro, y si no es un inmueble y es un vehículo, bueno, pues la marca del vehículo. Y de una vez le anticipo que el inmueble lo acredito con las escrituras, con el contrato de compra-venta, o el vehículo acredito con la factura. Eso es el, la información básica. Y para que el juez no les vaya a poner ninguna excusa, bueno, pues le dan el antecedente genérico, ¿no? Entonces, tienen que dar todo el contexto, ¿no? Y bueno, y enseguida lo que decía Andrés, ¿sí? Apunten, apunten los argumentos que van a poder expresar. Ah, pero puede que otro abogado ya haya presentado un amparo, ¿no? Y el MP les va a decir, porque ya me tocó en el Centro de Justicia Penal Federal de Morelos. Un MP dijo, es que ya está, ya presentó un amparo. Ah, pero no me dio la suspensión provisional con efectos restitutorios. O sea, que ese amparo no es vinculante. Yo puedo venir ante usted a hacer esta petición, su señoría. Ahora, muchas veces, como el juez de Chiapas, que dijo, a ver, vamos a comenzar con la audiencia del recurso del 258, porque va a querer fregarte, ¿no? Él va a resolver. No eres víctima y no eres ofendido y yo nada más puedo atender el 258. No, 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 señoría, antes de que continúe. Yo no fundamenté mi petición en el artículo 258, ¿eh? ¿En qué la fundamentó? Pues en un montón de jurisprudencias, pero no en el 258. Y en los artículos que les comenté en un principio que ustedes ya anotaron, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estas pautas se las voy a compartir. Esta es de un vehículo y señalo al juez en audiencia, ¿no? ¿Qué son pautas, maestro? Pues es tu guía para la audiencia, ¿no? En el federal, el Ministerio Público le llama pautas, que muchos jueces le piden que se las mande por correo electrónico. Esto es otra historia. Y en el Estado de México no le llaman pautas a esa información que traen en una USB, sino medios, ¿no? Hace 14 años vi, antes de empezar la audiencia, que el MP le entrega un USB al auxiliar de sala, y yo estaba más joven y más ingenuo, y no supuse qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque se supone que el juez no debe tener acceso a la carpeta, ¿verdad? Claro, en el Código Nacional no hay ninguna disposición que lo prohíba, curiosamente. Pero los jueces dicen, no, yo no puedo ver la carpeta. Y el MP está mintiendo, no, sí la puede ver usted y vamos a pasar y que mire lo que está diciendo el MP, dónde está eso. Porque él está sorprendiendo. A ver, pasen. Pero bueno, ya me tocó en Toluca, hace 10 años, que el auxiliar de sala se sale con el MP y yo le digo a un pasante, a ver, ve, ¿a dónde van? Y dije, no, no vayas, cabrón, voy yo. Bajan, entran a un cubículo de informática, estaba el juez en la computadora y le dijo al MP, ¿cómo se llama tu archivo? Y le dijo el MP, se llama archivo. Ah, bueno. Y mientras el juez estaba vaciando el USB en su computadora, volteó a verme a mí. El auxiliar de sala se sorprendió de que yo hubiera entrado atrás de ellos y me dijo, ¿qué tal el trabajo en la fiscalía? Pues no sé, yo soy defensor. ¿Cómo?
estaba sentado el juez en la silla, en la computadora y volteé a verme. Discúlpeme, es que es un asunto de extorsión, mucha información. Me dio más pena a mí haberme dado cuenta que al juez, ¿no? Porque pues me dio pena ajena. Y entonces ahí se me fue quitando lo ingenuo, ¿no? Me fui maleando un poquito. Ya cumplí 14 años. No quiero andar presumiendo porque es muy aburrido. Pero bueno, entonces, este, como dijo Andrés, el siguiente argumento, porque ustedes ya expusieron los antecedentes y los datos básicos. Ahora, su señoría, fíjese usted, la unidad automotriz cuya devolución se reclama en estas pautas que les voy a mandar, es respecto a un vehículo, no es objeto de la solicitud de cateo del Ministerio Público. Ah, porque en este asunto que fue de Morelos, llegan a un restaurante bar ahí en una bulevar elegante de Cuernavaca, como si fuera Mazarik, ven que van pasando Cambalache, Puerto Madero y lo que quiera, ¿no? Ah, les dan un cateo para el restaurante, pero hay un carro de un comensal ahí subido a la banqueta. Es típico de que subas tu carro ahí en la banqueta y lo dejes así en batería, ¿no? Y el MP agarra y hace una inspección del vehículo en ausencia del propietario, sin orden de cateo. ¿Ah? Y si el MP dijera, es que me autorizaron revisar los vehículos del estacionamiento del restaurante. Y eso, quién sabe, porque tendrías que decir la marca del vehículo que te estarían dando el cateo. Y para cuando tú vas a ejecutar, no estás seguro si va a estar ese vehículo. Pero al que yo me estoy refiriendo aquí en estas pautas, pues no era parte del restaurante, era de un comensal y no estaba en el inmueble ni en el estacionamiento, estaba en la banqueta. Entonces, desde ahí, esa inspección es ilegal. Pero es doblemente ilegal, dense cuenta usted, porque se lo llevan a la fiscalía y en la fiscalía revisan la camioneta. Supuestamente encuentran unas grapas, ¿no? Pero ¿con base en qué se llevaron la camioneta? Si no habían encontrado nada, ¿por qué te la llevas? ¿Sí? ¿Por qué te llevas la camioneta? Ahora, recuérdenlo. El Ministerio Público, con base en una tesis, no puede asegurar nada si no es en flagrante delito. Y si la camioneta pudiera haber ahí, porque luego dicen, ahí en el asiento vimos que había un vegetal verde y se apreciaba que estaba seco y con el olor característico. ¿Y cómo vas a oler si está dentro, cabrón? Bueno, pero puede haber ahí un narcótico. Pero el requisito para que el MP pueda asegurar es que haya flagrancia. Oye, ahí está el narcótico. ¿Y el sujeto dónde está? Porque para que haya flagrancia, pues tiene que estar el sujeto, ¿no? La flagrancia es el momento en que estás cometiendo el delito. Que te agarren cuando estás disparando, cuando estás pegando, cuando estás rompiendo un vidrio, cuando estás matando, que sea evidente, que brille, que resplandezca la conducta. Si no está el sujeto, pues no va a haber flagrancia, ¿sí, Andrés? Oye, Juan Manuel, cuando narraste el hecho de que perseguiste al MP para que le entregara la USB al secretario, ahí exhibiste claramente la flagrancia. O sea, si tú das ese ejemplo, y todavía voltea y, hola, buenas tardes, ¿es su carro? Estoy robándolo. No, pues lógicamente, es un claro ejemplo de flagrancia. Los agarraste precisamente en flagrancia. Sí, exacto. Este, así lo explicó un juez, eh, que le dice al imputado, para que lo entiendas para pronto, la flagrancia es que te agarraron con las manos en la masa, ¿no? Bien, entonces, puedes tener varios argumentos y debes de ser mesurado y, y persuadir al juez y no emocionarte tanto como yo me emociono incluso para dar la clase, porque yo quisiera ya decirle todo al juez, ¿no? Pero como decía el general Napoleón Bonaparte, despacio que llevo prisa. Entonces, para empezar, señor, le digo desde este momento que
el aseguramiento es ilegal. Ah, porque por cierto, cuando decreta el aseguramiento no está fundado ni motivado. Además, no hubo flagrancia. No tenían por qué haber asegurado la camioneta, y mucho menos habérsela llevado, porque si no hay flagrancia, y hacer una inspección en la fiscalía. Entonces, sí, sí le pongo yo mucho ímpetu en ocasiones, pero por el tema de la persuasión, ¿no? Que quiero convencer al juez, ¿verdad? Cuando ustedes tienen 17 años probablemente y quieren salir con alguien de 17 a 20, le llevas chocolates, flores, qué bonito hueles y con el afán de lograr tu objetivo de salir con una persona. Con esa misma persuasión, ese ímpetu, porque a veces los jueces inquisitivos y de política criminal, pues no te acuerdan de conformidad las cosas, ¿no? En fin, entonces, ya le explicas esa parte al juez. Le agregas, les repito, les voy a mandar estas pautas. El fundamento para la revisión del vehículo, este es respecto al vehículo, y aseguramiento no cumplió por el Ministerio Público, ¿no? Y entonces ahí te chutas los artículos del aseguramiento. Te va a decir el juez o el MP, oiga, señor, exhorto al defensor o al consultor o al asesor jurídico que no lea. Está prohibido que leas cuando desconoces el sistema y cuando desconoces el asunto. Pero de otra manera, no está prohibido que leas, ni que fuese una computadora. Los mismos jueces cuando dictan el auto de vinculación leen. Este, entonces, le pones así, el aseguramiento fue sin derecho alguno. Fue en ausencia de flagrancia, que ya lo expliqué ahorita. Oiga, maestro, ¿y usted por qué insiste en eso? Ah, porque hay una tesis que se titula Aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. El decretado fuera del supuesto de flagrancia delictiva requiere autorización previa del correspondiente juez de control. A ver, díganme, ¿dónde puede estar establecido esto? ¿Eh? ¿Dónde? Esta parte dice autorización previa del juez de control. ¿Dónde está establecida en el código esta parte que dice la tesis? Creo 240, no, maestro, en su último párrafo. A ver, No, a ver, 2.5. ahí les va. Ya lo encontré. 252. Exacto, papá, exacto. ¿Se acuerdan? Les preguntaba a los primeros que me digan, dice, actos de investigación que requieran una autorización previa del juez de control. ¿Tienen su código a la mano? Ahí chéquenlo. Les voy a regalar este libro al primero que me diga. ¿Cuántos actos de investigación requieren autorización previa del juez de control? Ya les había preguntado eso. ¿Cuántos? Vean su código. 252. Los, los 6 del 252 y los 12 del 251. No, 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 el 251 no requiere autorización del juez de control. Maestro, ¿Eh? bueno, esta es una interpretación a contrario, Sensu, porque mientras no afecta, son estos seis, más todos aquellos que no afectan los derechos establecidos en la Ok, Constitución, que ok. sean violatorios. ¿Quién está hablando, Pablo? Sí, ¿Dónde vives? ¿O dónde está tu despacho? León, Guanajuato. León, maestro. Bueno, pues va para allá el libro, ¿no? No te pido que me mandes una de esas, panes con chicharrón, ¿cómo se llama? Ah, guacamayas. Guacamayas, porque pues va a llegar toda deshecha, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Ahí me mandas por WhatsApp tu dirección, te voy a mandar el libro. Hay Gracias. 6. La exhumación de cadáveres requiere autorización previa del juez de control, ya lo había comentado Andrés. Las órdenes de cateo, las intervenciones de comunicaciones privadas, una vez en el 97, 97 hace años,
me comuniqué con un MP federal en Coahuila, siendo yo subdelegado. Él estaba siendo investigado y yo cometí la pendejada de decirle, por humanidad, Este asunto se va a México para que se enfríe, ¿no? Pero yo no sabía que el Yankee de extracción militar me estaba interviniendo el teléfono. Entonces, eso fue en Coahuila. Una semana después me fui a radicar a Morelia con el mismo cargo y la siguiente semana me manda a citar el visitador general. Y me dijo, usted tiene que presentarse mañana con el director general de visitaduría que estaba ahí en la calle de Reforma, a una cuadra del Metro Hidalgo, y fui y me puso un Walkman, ¿no? Era yo MP federal. Esto se va a México para que se enfríe. Puta, se oía más claro que cuando yo estaba hablando con el MP. Y me dijo el director general, ¿qué es eso? Yo lo único que sé es que la intervención de comunicación privada es un delito y requiere autorización de un juez federal. Y es un delito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el Código Penal Federal y en el Código de la Ciudad de México, ¿eh? Ah, qué muy cabrón. Y bueno, pues yo estaba asustado, ¿no? Pero si no me defiendo yo, ¿qué me iba a defender? Y bueno, ya, no trascendió. Es que mi mente es, de repente me acuerdo. Total, entonces, la toma de muestras, el reconocimiento o examen físico, las demás que señalen las leyes aplicables. Eh, Creo que ya me regresas el libro, Paulo, porque aparte de estas 6 y de las del párrafo primero, dice las demás que señalen las leyes aplicables. Pero bueno, estoy bromeando. Habría que ver cuáles son esas demás que señalen las leyes aplicables. Entonces, para cuando les vuelvan a preguntar, ¿cuántos actos de investigación requieren autorización? 5, más todos los que afecten derechos establecidos en la Constitución, más las demás que señalen las leyes aplicables. Y ya queda una cifra N, ¿no? Entonces, ¿pero a qué se refiere con que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, maestro Saucedo? Pues es muy, muy sencillo. Derecho a la propiedad, derecho a la posesión, derecho a mi negocio. Su señoría, aparte que no hubo flagrancia, me está afectando estos derechos y entonces el Ministerio Público tenía que haber pedido una técnica de investigación y no la pidió. Adelante, el de la manita. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Mire, concuerdo con lo que acabo de decir, aparte de los otros 6, cualquier acto que implique una afectación a derechos constitucionales y que la ley señale como necesaria de una autoridad judicial, porque no solamente los 6 que están ahí, sino también lo que usted acaba de comentar, porque deben de ser actos de investigación que estén sujetos a control judicial. Sí, ¿cómo? Ajá, lo que usted está diciendo que preguntó de los 6, Sí, y muy sí. independiente de eso, y mencionó que no solamente podrían ser esos, considero que es correcto porque también tienen que ser cualquier acto, cualquier otro acto que implique una afectación a derechos constitucionales. Sí. Eso es Bueno, todo. fíjate que ni siquiera dice derechos constitucionales, dice derechos fundamentales, ¿no? A ver, chécate. Pero deben de garantizar que se respeten al final del día No, sí, los pero derechos yo nada más. fundamentales. Ah, sí, porque puede haber unos en la Constitución y puede haber unos en el Código Nacional, ¿no? Por eso lo decía, o sea, ya les di de todas maneras el listado de los derechos en otras clases, ¿verdad? Sí se los di. No sé, El listado de los derechos humanos, sí se los di. no sé los demás. Yo Sí, no. maestro, pero con la clase nos estuvimos ahí complementando y por ahí preguntando, y pues se fue, complementó la lista. Sí, 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 Pues la Pero serían lista. nos las los puede, garantías pero nos los puede mandar por constitucionales. traslado, maestro. Ahorita se los mando. Bueno, entonces, ya una vez que les dije que no había flagrancia, ¿qué más les va a decir usted, maestro, al juez para convencerlo? Que se practicó sin haber solicitado autorización previa del juez de control. Y yo le invocaba tres
ejecutorias de amparo, hasta que un juez, precisamente el de Morelos, me dijo, no, pues entonces vete al amparo. Por eso ya no les invoco este, estas jurisprudencias, ¿no? Insisto, contravino el Ministerio Público el 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el bien mueble o inmueble no es objeto, producto ni instrumento de delito, tampoco susceptible de decomiso, ¿no? Este, Me acuerdo para pedir la devolución de un departamento en la Ciudad de México hace 3 años, dijo el juez, a ver, voy a suplir las deficiencias del asesor jurídico, refiriéndose a mí, ¿no? Bueno, voy a resolver con perspectiva de género, porque la peticionaria era una mujer. Ustedes también pueden pedir que resuelva con perspectiva de género, aunque no entendamos en detalle qué significa eso, ¿no? Este, y dijo, y en ese momento no me acuerdo si era una casa, que yo creo que sí, o una moto, pero dijo, el tipo penal de delitos contra la salud no contempla el aseguramiento, el decomiso. Voy a conseguir debo de tener en despacho esa audiencia, porque es un argumento adicional muy bueno, ¿no? Adelante, Paulo. Ok, maestro. A ver. Pero también hay un supuesto en donde ya los objetos que no son, en los cuales se practicó las diligencias y todas las periciales, son susceptibles de devolución, maestro. Porque, por ejemplo, hay vehículos que, pues bueno, ya se identificó el color, tal, 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 y pueden ser susceptibles de devolución para los propietarios o para quienes acrediten posesión X. Entonces no siempre es la devolución procede también en estos supuestos, maestro. Sí, Es una sí, afirmación, ¿eh? Es afirmación. sí, 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 sí. Su señoría, además, lleva 6 meses asegurado el inmueble, porque tengo un asunto de un antro, donde llegan unos sicarios y matan a un comensal, y hace 6 meses aseguraron. Entonces, mi argumento adicional fue, pero además, señoría, pues ya no ha practicado diligencias el MP y ya no va a encontrar nada de lo que no encontró hace 6 meses. El MP no es que ya me trajo el contrato de compraventa, pero yo quiero cerciorarme que el que le vendió comparezca. ¿Y por qué va más allá, señoría, el MP? Y el juez, no, pues entonces todavía hay diligencias pendientes, no se lo puedo devolver. Bueno, pero porque es este juez con ese criterio, ¿no? Entonces nos obliga a que vaya a comparecer el que le vendió y lo bueno es que se lleva bien con el nuevo dueño. Adicional a ello, el aseguramiento precautorio no cumple 246 y 247. Es un argumento también. Y para convencer más al juez, el propietario no es autor, coautor, partícipe o encubridor de delito alguno. Y lo que ya dije, porque aquí viene mi pauta, el MP dejó de realizar diligencias. Ya aquí también viene el tipo penal por el que se pretende integrar parte de la carpeta de investigación de delito contra la salud. Ninguna de sus modalidades de la Ley General de Salud contempla el decomiso del bien. Se desconoce por qué el representante social está empecinado en violar los derechos humanos del peticionario. Anoten, el aseguramiento no se ajusta al 246, ¿no? Estas clases que yo les doy en 1 hora y media, pues son muy concretas, eh, son prácticas. No ocupo yo casi el PowerPoint que se utiliza por la mayoría de los profesores. Sí, sí lo utilicé en alguna época. Este, Puedo ocupar yo más clases y me voy tardando en la imagen y a lo mejor lo hago después, pero por lo pronto así yo les he venido estos días, ¿no? Pablo, También, profe, creo que bajo el principio de contradicción se tendría que escuchar al asesor jurídico, ¿no? También por si tuviera alguna propuesta de actos de investigación para que se pronuncie al respecto. sí, 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 este,
pero de- sin embargo, en un delito contra la salud, el asesor jurídico a quien representa a nadie. En, en otros casos, como me pasó en Chiapas, hay otro tercero que se ostenta como dueño y tiene que mandar ser convocado, ¿no? Para que no se reponga. ¿Qué otro supuesto es para escuchar al asesor? Mm, ¿Qué otro supuesto? no, pues no. Les estoy mandando la petición al Ministerio Público, así en caliente, como dicen los chavos. Es que le estaba poniendo un número. Ahora vamos aquí al curso. Qué impresionante es la computadora, el WhatsApp. Algunos están tomando la clase en su laptop, en su computadora personal, y a lo mejor algunos otros la están tomando en su teléfono. Yo estoy dando la clase aquí en mi laptop y teniendo conectado el WhatsApp a mi laptop, pues les puedo compartir al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, del primer documento, ahí lo tienen, es con lo que se empieza toda esta historia, este, y es el escrito al MP. Ahora, me decían que los, los derechos, porque en el artículo de esas técnicas de investigación, se requiere una técnica de investigación cuando se violen derechos. Ahí está, hay cerca de 70, pero yo creo que básicamente es el de propiedad, posesión, derecho al trabajo, derecho a un negocio, etcétera, ¿no? Ya se los quise mandar de una vez, pero ya me voy a ir, ¿no? Porque ya me extendí y no sé si, ahorita les mando las pautas, también les mando las pautas. Eh, Todos estos documentos son perfectibles, ¿no? O sea, para el que me quiera decir, no, pues es que le falta eso, sí, sí es sí le falta, ¿no? O sea, todas podemos ir alimentando, ¿verdad? Y vamos haciendo todavía un mejor, más bonito em, material entre todos, ¿no? Ah, Alfredo, quiere decir que acaba de conectarse el señor Alfredo, porque me está preguntando qué son las pautas. Bueno, las pautas es mi guía, ¿no? Es mi libreto, son mis notas que voy a utilizar ahí discretamente en la audiencia. Las voy a tener aquí y voy a estar ahí checando y nada más me sirven para recordarme los puntos que voy a exponer, ¿no? O sea, si hay abogados que se la avientan a capela, todas sus pautas, no, yo, por lo que ustedes quieran, sí requiero irme guiando, básicamente pues para que no se vaya a pasar nada. Las pautas son esa guía, son mis notas, Alfredo, ¿sí? Esos son mis pautas que ahí están, se las acabo de compartir ahorita y me falta un escrito al juez de control
No, ya tengo casi toda la clase, estoy trabajando, maestra, está bien. Aparte estaba bromeando, ¿no? Y ya por último les voy a mandar una petición al juez porque ahí vienen las jurisprudencias con las que intento fundamentar la petición. Adelante, Andrés. Precisamente se llaman pautas por el cuaderno pautado que llevamos en la primaria, donde se ponían las notas, ibas tú siguiendo las notas musicales conforme ibas tocando el instrumento, por eso se le llaman pautas. Órale. Qué interesante. Me encanta todo eso, ¿eh, Andrés? Tengo un primo que lee 3 libros al mes, vive en San Francisco y cada plática con él me da el origen. Este, y pues me llama mucho la atención que sepa tanto, ¿no? Por ejemplo, Salvado por la Campana, son 2 connotaciones, la de que estás boxeando o la de que estás enterrado y había una campanita y la tenías que tocar para decir, no, pues sí estoy vivo, ¿no? Sí, fue lo que le pasó a Joaquín Pardavé, lo entierran vivo por un paro cardíaco y cuando despierta el señor, pues se da cuenta de que ya estaba enterrado y cuando lo desentierran, lo encontraron en una posición, como de garras, así como si quisiera salirse del feltro, pues. Y por Co- eso co- también ponían la campanita, pra, 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 pra. Este, así como un oso, ¿no? Porque quería rasgar la caja. Este, había un poblado en Inglaterra donde el rey le dice a su cocinero, oye, tráeme alimento. Pero él se la pasaba jugando cartas, no se levantaba de la mesa. Entonces, ¿qué hizo? El cocinero agarró un pan, le puso alimento y luego otro pan. ¿Cómo se llamaba el reinaldo? El reinado, sándwich. Sándwich. Y de ahí viene el sándwich. Y luego cuando iba a una caravana ahí por el viejo este, o Sonora, y los malhechores o la policía te quería revisar, traías un monederito de piel, así como los de los indios, y no me acuerdo si se llamaba gato o algo así, la historia esta ya se me olvidó, ¿no? A ver, chécale ahí abajo a ver si no trae gato encerrado, ¿verdad? Pero bueno, Sí. esta última, no me la hagan mucho caso, pero este, otro rey de otro poblado le dice al cocinero, pues ya tráete la liebre, y que se acaba la liebre, y los gatos era un buen cocinero, delicioso, y se comió el gato, ¿y qué sucedió? Que le dieron gato por liebre, Liebre. ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, muchas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga siempre. Gracias, Gracias, hasta Mucho luego. maestro. gusto. Gracias, buenas noches y Buenas bendiciones para noches, todos. gracias, doctor. Igualmente, Gracias, maestro, y maestro. para